Es una semana con altos y bajos. La parte relacionada con la economía, como decían todos ustedes, es lógicamente algo que debe preocupar porque los argumentos del Banco Central no son suficientes. Economistas muy respetados dicen que no sustentan Hay un gran vacío. un enorme vacío. No hay una explicación que de cara a la nación, después de 15 años, con un porcentaje en el 5, lo bajas a 3 en el peor momento de la economía nicaragüense, en los últimos tiempos, ¿verdad? Hablas de un superávit, pero no tomas en cuenta qué ha provocado el superávit, en la caída de la economía en términos generales. Hay una contracción del crédito enorme en los El bancos, impacto en las reservas. el impacto en las reservas, el tema relacionado con el interés de los bancos al momento de prestarte, ahora te piden un montón de cosas. Es decir, hay una desesperación clara en la dictadura por tratar de vender la imagen de normalidad y de tranquilidad y que la economía se está reactivando. Eso se contradice claramente con lo que dicen los organismos financieros internacionales, con lo que dicen los economistas independientes, lo que dice el sector privado de Nicaragua, que contrasta enormemente con esos datos positivos que quieren vendernos a fuerza y de esa manera tratar de decirnos que el país va retomando el rumbo y que hay que invertir en él. Miguel. Sí, en resumen, si podemos sacar de la telaraña que ellos hacen con medidas que no explican, es que ellos quieren pagar menos y esquilmar más. Ese siempre va a ser esa medida porque tienen una crisis. No tienen los recursos que tenían hace un año. Tienen recursos, pero no los tienen en abundancia. Entonces, cualquier movimiento que haga la dictadura en materia económica es para pagarle menos a alguien, en este caso a los pensionados, por ejemplo, y tratar de agarrar y esquilmar impuestos de guerra a los pocos que todavía pueden pagar en esta economía de sobrevivencia. Pero quiero aterrizar en el impacto que puede generar, creo, una reacción de protesta económica sumado a todo lo que la dictadura ha venido facturándole al pueblo, o que el pueblo le ha venido facturando a la dictadura. No solo la represión, los asesinatos, los presos políticos, las torturas, las desapariciones, los heridos, el ataque a las libertades públicas, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, ese hecho de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos, en su mayoría son familias, no puedan salir a la calle con una bandera azul y blanco y decir viva Nicaragua libre, o expresar algún tipo de crítica o de señalamiento a sus gobernantes, so pena de que te amenacen de muerte. Esas son facturas que se están guardando y se siguen guardando, y ellos se empecinan en seguir emitiendo esa deuda. Pero quiero aterrizarla con esto. Después de escuchar a los economistas y a los especialistas del tema, en el caso de el aumento desproporcionado que van a hacer con la energía eléctrica. La energía eléctrica, como ya lo habíamos conversado en otros cuartos poderes, ya ha venido incrementándose sin mayor explicación. Según el porcentaje comparado de diciembre del 2018 a diciembre del 2019, vamos a cerrar en un aumento del 18%. O sea, que pagamos más que el año pasado. Pero en el presupuesto general de la República para el 2020, en uno de sus acápites, dice que el subsidio a los hogares pobres y a los asentamientos será suspendido, será cancelado, que ya no se va a dar ese subsidio. Esta gente que está en pobreza y en extrema pobreza y que está facturando de una u otra manera, en primer lugar ya está sufriendo ese aumento del 18%, pero a partir de enero del 2020 su tarifa eléctrica se va a duplicar de la noche a la mañana, porque va a desaparecer el subsidio. ¿Y por qué desaparece el subsidio? Porque la dictadura ha desquebrajado la economía, que las empresas, muchas de ellas, cerraron, quebraron, dejaron deudas. Mucha gente cerró sus pequeños negocios que generalmente
si estamos hablando de 1.500 córdobas para arriba, los que están en mora, 1.500 córdobas, imagínense una pulpería que no son millonarios, no son los pelas, porque eso es lo que nos quieren vender también, que los ricos son los que deben el dinero. No es así, no es cierto. Las empresas que tienen más dinero van al día con su tarifa de energía eléctrica, porque si no les cobran, se las cortan. Además de que se las cobran, se las cortan de inmediato. O sea, sin energía eléctrica, con costo están sobreviviendo. Entonces tienen que ir al día, porque como decía Jaime la vez pasada, al mes antes te daban 2 facturas, 2 meses. Ahora al mes, 5 días más, te cortan la luz. Así que las grandes empresas, lo que queda de nuestra industria subdesarrollada, va al día. La gran empresa va al día con sus pagos de energía eléctrica. ¿Quiénes son los morosos? Los que tienen 1.500 córdobas en adelante. Una pulpería, les decía yo, como una mantenedora o algún tipo de negocio pequeño, ya te genera 4.000, 5.000 córdobas de luz al mes. Esta gente que está sintiendo el 18% de aumento a diciembre de este año, a esta gente es a la que se le amenaza, a la pequeña y mediana empresa se le amenaza con embargo, con cárcel. Y muchos, como va la crisis en Barrena, van a ir dejando de pagar, y no es porque quieran oponerse a la dictadura o porque quieran robarse la luz, simplemente porque el negocio, el circulante, no va a dar para pagar eso. Y se suma que para enero del 2020, los hogares pobres que estaban subsidiados y los asentamientos también ya van a tener que pagar de inmediato el doble de su factura. Esto puede generar una reacción, una bomba de tiempo, porque lo que estamos viendo aquí es una acumulación de desigualdad, un aumento del costo de la vida, un aumento del desempleo y una crisis económica que hace que tu dinero rinda menos. Entonces va a llegar un momento en que ya no va a haber de dónde sacarle más sangre a un muerto, hablando de la economía. Y ahí es donde se puede esperar un estallido económico y social. Y eso es lo que el gobierno, no sé, en su desesperación por recuperar dinero para pagarle a los supernumerarios del Estado, a toda esa gente que son el no se queda, a todos los paramilitares, para aumentarles 300 millones de córdobas a la policía, al Ministerio de Gobernación, para construir más cárceles, para robarse mucho de ese dinero que no regresan ellos mismos, que han prestado al INSS, prefieren seguir agarrando el dinero de los hogares pobres y de la pequeña y mediana, ya no digamos de la gran empresa. A esa la tienen, miren, todos los días tienen una oficina del Ministerio del Trabajo, una oficina del INSS, una oficina de todos los impuestos. Y en aduanas tenés que pagar, además de la corrupción galopante que hay ahí, tenés que pagar, cuidado, el doble de los impuestos para que por lo menos te saquen tu mercadería. Miren cómo es la situación económica en este diciembre. Este diciembre va a ser, cuidado, peor que el anterior. Hablábamos de que para este tiempo, todos los comerciantes, antes de la crisis, todo el comercio importaba 680 millones de dólares en importación, que electrodomésticos, ropa, todo lo que gastamos y disfrutábamos nosotros en Navidad. Esto se bajó a 340 millones, se bajó a la mitad. Entonces, toda esa mercadería, ¿por qué? Porque hay un exceso de cobro en las aduanas y además hay un exceso de corrupción. Entonces, la situación pinta muy feo. Y el gran talón de Aquiles de la dictadura, cuidado, ni siquiera es el pueblo en las calles, sino el pueblo inconforme que se rebele en esta ocasión porque ya no va a tener más dinero o más sangre que entregarle a la dictadura. Muchachos. Jaime. No, yo creo que Miguel ha dado yo creo que puedo seguir tocando este tema porque es importante que el pueblo sepa realmente a lo que viene, para que sepa que hay que prepararse, pero hay que también
hay que pararse, hay que buscar una solución, hay que evitar que esto llegue a esos extremos. Hablaba exactamente Miguel, el problema que van a tener ahora es, como decía, que esos 3.500 y pico millones de Córdoba que tienen en mora, la de norte y sur, que es de la pareja presidencial, para la empresa, ¿qué van a hacer ahora cuando le quitaron a lo que no puede ser embargado, lo que consume menos de 300 kilovatios? El problema es que hay lo siguiente, me estuve explicando esta fuente, para poder llevar más energía, ¿verdad? Y como esto es un negocio familiar ya, que además ayuda al pueblo de Nicaragua cuando se lo hacen bien, agarraban los asentamientos y para poder ir legalizando la distribución de energía, agarraban asentamientos y ponían tal vez un asentamiento de 100 casas, tal vez ponían 3, 4, 5 medidores para las 200 casas, ¿verdad? Y la repartían en 40 casas por cada medidor. De repente vienen esas 40 casas que eran, y el medidor consumía X precio. Y de repente había la mitad de esas 40 casas estaba pagando y la otra mitad de esas 40 casas no están pagando. Entonces, ¿cómo hacer para cortarle la luz a solo las 20 y no a las 40? Y si te metes al asentamiento a tratar de cortarle la luz, lo matan. No salen vivos. Entonces, ya no ni siquiera los dejan entrar. Entonces, esa plata se está volviendo irrecuperable. Y no hay negocio en el mundo que solo que sea subsidiado por el Estado que te pueda aguantar si una mora de 100 millones de dólares. Y están en serio problema. No lo aguantan. Por otro lado, vienen y toman las medidas del deslizamiento para tratar de contrarrestar lo que es la inflación, para que no se siga subiendo la canasta básica. Pero ¿qué es lo que hacen eso? Perjudican a los jubilados. Y acordémonos que uno de los, cuando se originó esto, fue precisamente porque tocaron el INSS. Y ahora cuando los jubilados empiecen a recibir menos plata y la valoración de su jubilación sea menor, va a volver pegando grito al cielo. Y el otro punto que tocó Miguel, que es muy importante, es la corrupción. Ha llegado a tanto el nivel de corrupción en el gobierno y que no lo han podido controlar, que esta semana sacaron un decreto donde todas las compras y todas las cotizaciones del Estado las va a hacer el Ministerio de Hacienda. Nadie más, ninguna otra institución del Estado va a poder hacer licitación o va a poder hacer compra. Todo va a ser canalizado a través del Ministerio de Hacienda. En primer lugar, eso es para tratar de contrarrestar la corrupción que es incontrolable en todas las instituciones. Pero además, porque para ver cómo mejoran el uso de la plata, porque ya no tienen plata. Y en tercer lugar, la burocracia que eso va a quedar y la deficiencia en ejecución que eso va a quedar de los pocos programas de inversión pública que hay, va a ser enorme. Entonces, estos se están enredando en un solo, van en una espiral para abajo, que no hayan la manera de cómo salir. Pero también quisiera que tocáramos más adelante algo que digo, sí, tocó Aníbal, que decía la situación de la unidad, ¿verdad? Porque mientras el Frente Sandinista está trabajando 7 días a la semana, las 24 horas del día, en ver cómo siguen reprimiendo al pueblo de Nicaragua, cómo hacen los mecanismos que según ellos para quedarse más en el poder, la oposición sigue sin ajustar estrategias, sin unificarse. Desgraciadamente, y lo puedo decir por experiencia de un par de reuniones amargas que tuve, aquí las argollas no quieren ceder. Las argollas están tratando de seguir creyendo que ellos van a obligar a las otras argollas a sumarse a la argolla, a otra argolla. Y mientras tanto, el pueblo sigue sufriendo. Don Aníbal. No, bueno, sin querer ahondar, la crisis del cuadro energético de Nicaragua es profundo, complicadísimo. Una energía la más cara de Centroamérica, que los asentamientos que estaban subsidiados es porque no tienen capacidad de pago.
porque esa gente no tiene capacidad de pagar la energía eléctrica en Nicaragua. Liquidez, están quebrados, 3.500 millones de córdobas en cuentas por cobrar. Y por supuesto tienen una deuda que todavía no la conozco entre el distribuidor y el generador. El generador le vende y le dice, aquí te tengo 100 millones de dólares en energía, me la pagás. Sé que hay un desfase y imposibilidad de la distribuidora de poder honrar esas deudas y por lo tanto entra en crisis todo el sistema, porque si la generadora no le pagas no tiene con qué poder pagar sus costos. Así que la situación es sumamente difícil. Y alguien me decía, Miguel, los pobres en Nicaragua no tienen capacidad de poder pagar el kilovatio hora, ni el proceso, ni la estructura de una tarifa. No la tienen. Y tiene que haber un subsidio. Estamos en crisis, están complicados. Él se metió en una caja de Pandora y ahora va a ser sumamente difícil. Ojo, Miguel, lo que vos siempre has pagado y lo que vos y que todo el mundo ha pagado, nosotros siempre hemos pagado el subsidio que le da a los pobres y a la gente que no tiene capacidad de pagar. Ese es el sistema en el que están montados. Bueno, ahora se quedan con lo que nos han recargado por eso, además de eso no pasan un subsidio que deberían de pasarlo y la gente pobre, humilde, sencilla de Nicaragua va a sufrir enormemente y se tiene que apretar el cinturón y apagar y estar tal vez con candela y no con bujías. Y me parece una tragedia humana y es básicamente para donde está caminando Daniel Ortega, porque eventualmente esa gente pobre, humilde, sencilla de los barrios, la gente del campo, es la que está sufriendo el desmadre del dictador y la irresponsabilidad de enrumbar a la nación a un desborde económico similar al de los años 80. Por eso decía que una de las decisiones, y me parece el inicio de una decisión muy unilateral, y tendría que esperar qué dice el Fondo Monetario Internacional referente a este movimiento de Daniel Ortega que pone en peligro la macroeconomía, porque no existen elementos fundamentales económicos y científicos para poder justificar el movimiento que él hace más que por razones estratégicas de buscar liquidez y de pretender que en Nicaragua no pasa nada y que su economía está fortalecida. Por lo tanto, yo creo que estamos en medio de una enorme incertidumbre. Remarco lo que dice Jaime y lo que dije al principio. Indudablemente no hemos podido enclochar una unidad fuerte, sólida, para seguir luchando. Lo de los jóvenes me parece extraordinario y hay sectores, estudiantes y campesinos, que están realmente en la línea de fuego, luchando y siendo reprimidos. Desde luego los periodistas. Me pareció que el cuadro que presentó de nuevo es una fotografía que se repite desde hace muchísimo tiempo y es básicamente más que la represión tipo rusoniana, stalinista, en el que ve y que percibe la crítica, la amenaza y la protesta como enemigo y hay que eliminarlo. Eso es lo que está haciendo Daniel Ortega y por supuesto creo que nosotros tenemos un país con enormes variables y yo agregaba que el panorama gris que se observa en el resto de Latinoamérica no necesariamente nos viene a ayudar a poder, digamos, que el camino en que nosotros iniciamos o se nos prolongue o se nos ponga un tantito más difícil. El año 2020, todo un dilema, una variable que tenemos que resolver los nicaragüenses. Hay fortaleza, hay decisión de seguir trabajando, pero me parece que se la deben a Nicaragua. La unidad está en función de los campesinos, de los estudiantes, de la gente humilde y de la gente sencilla. No es verdad que vamos a poder enfrentar a Daniel Ortega sin existir una unidad cohesionada, plena, que pueda enfrentar al monstruo de la dictadura de Daniel Ortega. Es imposible. Sin perder de vista, amigos del panel y amigos que nos están siguiendo, que tenemos una deuda de energía que, no, como en toda esta crisis no se sabe cuánto hemos pagado de esa deuda con Caruna. ¿Se acuerdan que tenemos una deuda con Caruna nosotros? Y seguramente algún chanchullo
alguna barbaridad ha ocurrido mientras estamos, lógicamente, metidos de cabeza en cómo sacamos del país de esta crisis. Calidad de clavo. Y eso es un enorme clavo, ¿eh? Eran casi 200 millones de dólares, acuérdense. Que íbamos pagando Se iban amortiguando. ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto no se ha pagado? Eso es una enorme pregunta que difícilmente podemos responder porque, como les digo, hemos estado metidos más en esto que dándole seguimiento a situaciones tan complejas y graves como esta. Vuelvo al punto de la desesperación económica, de lo artero que es el golpe que le da la dictadura al pueblo nicaragüense con estas medidas desesperadas, ficticias, porque esto de querer hacerle creer a la gente que ahora, con ese 2% menos en el deslizamiento, la cosa se va encaminando por la senda correcta, pues aquí voy a citar nada más a uno de los que sabe más sobre esto, ¿no? Kiko Báez pone un tuit que es brutal hoy, es de hoy este tuit. Dice, hoy inicia la comisión de un crimen social contra los jubilados. En 2020, las pensiones del INSS con el 5% de deslizamiento totalizarían 19.000 millones de córdobas. Por la disminución al 3%, será de 18.600 millones. Asalto a los pensionados con 362 millones de córdobas. Y agrega, como solo él sabe hacerlo en estos puntos, ahorro con sangre. Es realmente monstruoso. Porque decir, cuando vos escuchás a un se queda, ¿y cuánto es eso? Saca bien la cuenta, al año. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la lloradera que se tienen? Es invento. Oye, son 362 millones de Córdoba. ¿Es poquito? No, por supuesto que no es poquito. Pero en el discurso, y como están alienados, y solo saben responder o repetir lo que le dicen sin cuestionar, porque no tienen capacidad, o mejor dicho, si tuviesen alguna capacidad de cuestionar, no lo hacen porque es prohibido cuestionar. Es prohibido preguntar, usted haga nada más. No pregunte, haga. Dice el comandante y la compañera que haga esto, hágalo. No pregunte si es bueno o es malo, solamente hágalo. Entonces, cuando vos miras a los que saben, cuestionando, y por favor, quien me ponga a Kiko Báez como ignorante, sería más que atrevido. Pues Kiko es una de las personas más respetadas en temas fiscales y pone en un tuit, aclara de qué se trata el golpe brutal al tema de los pensionados. Y el otro sector, que no podemos decir que podemos soslayar, es el de las remesas. El dólar que llega a Nicaragua se cambia en la Western Union, para mencionarlo, pues, porque ahí es una lama, o Money Transfer, lo que vos querrás. Ahí te van a dar Córdoba y te van a dar menos Córdoba por cada dólar que vos mandes, porque de acuerdo al deslizamiento hay un 2% menos. Entonces, la economía nicaragüense que se sostiene, y ahora que venga un San Guálmaro, un San Iván Acosta o un San Ovidio Reyes a decirme que estamos mintiendo, oíme, la economía nicaragüense se sostiene en gran parte por esos más de 1.400 millones de dólares que entran de remesa. ¿Cuánto significa eso para la economía? O sea, lo que están buscando es engañar por un lado con una medida ficticia, tratando de generar alguna estabilidad y tranquilidad desde el punto de vista de la finanza, pero también están dando golpes certeros a la población, que se suman a la reforma fiscal, que se suman a la reforma del Seguro Social que ya se le había dado, que se suman al tema de la energía eléctrica, que se suman al tema de los combustibles, que se suma al congelamiento de los salarios en el Estado, que están congelados, no hay manera de que suban. Es decir, ese panorama es tétrico. Y es por eso que yo he dicho que las verdaderas sanciones que el pueblo nicaragüense está sintiendo, las está imponiendo Daniel Ortega y Rosario Murillo. No son los organismos financieros internacionales, ni es la SAN-OEA, ni es la Unión Europea. Ortega está golpeando al pueblo en sus finanzas todos los días con medidas que está tomando y que están esquilmando lo poco que tiene el nicaragüense allá en nuestro país. Miguel. Sí, y les voy a poner el panorama más oscuro, con permiso.
porque tenemos que decirlo. Porque la economía... ¿Cómo dice Miguel? Qué apocalíptico que veniste hoy, Miguel. Pero... Va a salir el lago ¿cómo es? El monstruo del lago del Managua. Okay. No, porque el problema es que cuando se habla de economía, nosotros podemos decir misa, o los sandinistas pueden decir un trigo de misa. Eso no implica que la economía vaya a efectuarse de una u otra manera, o que la crisis económica afecte como está afectando y va a afectar a casi todos los nicaragüenses. Así no, es, a todos los nicaragüenses. O sea, eso no lo puedo soslayar ahora, que yo tenga esperanza de que vamos a cambiar, que esto va a contribuir a que la gente tome conciencia de que es hora de cambiar, que te tome de una vez por todas conciencia y que tome y promueva la acción, porque que se meta definitivamente en su cerebro, en su espíritu, en su mente, que con un gobierno sandinista no hay futuro para Nicaragua ni para las futuras generaciones. Eso es lo que yo miro muy positivamente, pero lo quiero plantear en el aspecto económico. En primer lugar, lo único que apuesta el gobierno al apretar el cuello del pobre, de la economía que está en crisis, es al miedo físico, al miedo de perder la vida, al miedo de que te lleguen a echar preso ahora, a embargar, a confiscar, que te metan la DGI, que te metan todo el terrorismo fiscal, al miedo de que vos salgas a la calle a protestar porque tenés miedo de que te maten, y porque sabes que te pueden matar porque ya mataron, porque siguen matando, al miedo de que te golpeen, que te quiebren los brazos, que te quiebren la cabeza, que te echen preso. Ellos apuestan a que ellos pueden apretar, sacar la sangre, aunque ya no tengamos mucha sangre, sacar lo más que se pueda, porque ellos dicen y apuestan, creo, en mi lógica, en mi análisis, al miedo de sobrevivencia que tiene cualquier ser humano. Pero en economía, el miedo está por lo menos, porque no hay cosa más volátil que un pueblo con hambre, un pueblo en crisis. Esto es un maquillaje. Todo esto es maquillaje y siempre tiene la misma lógica. No pagar el dinero porque se lo han robado, porque lo han mal administrado, porque ya la economía no da para más, para seguir agarrando del pueblo, porque lo que siempre han vendido como cultura es, aquí está don Daniel Ortega, el hombre que se saca de su cartera millones y comienza a regalar comienza a regalar subsidios, porque él es su dinero, supuestamente, y al que hay que agradecerle por toda la vida, porque de su dinero él está regalándole el subsidio al pobre, que está regalando estos programas. No, ese dinero salió de nosotros y sigue saliendo de nosotros, los ciudadanos económicamente activos. Pero estos ciudadanos económicamente activos estamos seriamente golpeados, estamos confiscados, estamos cerrando, estamos en crisis de venta porque la economía no da para más. ¿Y por qué yo le digo que esto es un maquillaje que, al igual que cualquier otro maquillaje, con una simple lluvia que le caiga al maquillaje, pues se va a chorrear todo y va a sacar la cara fea de la situación? El problema de Nicaragua es un problema de credibilidad. Este problema de credibilidad genera que aquí no venga ni un solo inversionista más, que aquí los inversionistas que estaban se estén yendo, estén cerrando sus empresas, estén cerrando sus negocios, que aquí las empresas que quieren todavía subsistir estén cortando a la mitad su planilla, aquí que las empresas para todavía subsistir más, estén cortando a la mitad los salarios, porque la economía no se mueve, no tiene futuro. Una economía sin inversión es una economía desértica, es una economía seca. Esta actitud del gobierno de reprimir la libertad pública, de confiscar, de respetar la propiedad privada, de atacar a la empresa privada y al empresario, genera un cero capacidad de inversión. Eso genera inmediatamente un desempleo,
un desempleo masivo, creciente, que va a llegar a un límite de que no va a haber sostenibilidad del Estado, porque si no hay empleos formales, no hay impuestos. No hay impuestos, no hay cotizadores, no hay millones para que se le pague a la policía, al Ministerio de Gobernación, la seguridad de Daniel Ortega y su familia, que anda por los cuantos millones, tal vez me acuerdan, ahí salió una cifra estratosférica, casi 100 millones de Córdoba, solo para andarlo protegiendo a él. Entonces, ese dinero ya no sale, ya no puede salir. Entonces, porque hay desempleo. Si no hay desempleo, no hay salario, se aumenta la pobreza y el poco de dinero que está, en vez de ir a comprarse un electrodoméstico, en vez de ir a comprarse cuestiones superfluas, ya se ocupa para sobrevivir, o sea, para la comida y para los servicios básicos, porque si no te echan preso y si no te embargan. Entonces, el consumo se reduce al mínimo y se reduce al mínimo el consumo, hay menos impuestos. Los impuestos son los que don Daniel Ortega dice que se saca de su cartera y los comienza a regalar a todos los pobres de Nicaragua. Y hay una cuestión mucho más preocupante. No hay préstamos. Millones y millones y millones de dólares salieron desde la crisis. Casi dicen que es lo mismo que vamos a exportar los millones que ya salieron del país. Porque no hay confianza, porque se los pueden robar, porque la gente no confía en la estabilidad económica de este país. Cuando no hay dinero, entonces nadie presta a nadie. Por tanto, los intereses se aumentan y las empresas no pueden pagar porque no tienen flujo de capital, quedan en mora, le reestructuran esa mora. Otros dicen, hermano, embargame, llévate todo esto, porque no lo quiero, embargame, haceme un favor, embargame, que esto está en bancarrota. Entonces, eso genera que la banca, que su función esencial es captar dinero, ganar intereses para pagar a esos agarrantes, el banquero gana sus intereses y prestarle a un tercero para que genere empleos e inversión. Eso está en cero. Eso está en cero. Entonces, ¿cómo va una medida de esta a solucionar todo este problema? Y ahora sí se las pongo más negras. Todavía no nos han sancionado. Todavía no se ha aplicado la NICAP. Cuando se aplica la NICAP, cero inversión, más cero consumo, más desempleo, menos préstamo. Porque ya no va a haber, vamos a estar bloqueados. Entonces, ¿qué futuro vamos a tener con un país, con un gobernante, con una dictadura y con un pueblo que se resiste a esto? Entonces, no hay futuro económico. Por tanto, yo no me preocuparía tanto de si se ponen o no de acuerdo la alianza, la UNAP, si se sacan la lengua y se sacan los trapos sucios. Esto va a venir desde abajo. Esto va a venir desde el mismo pueblo porque va a tener hambre, va a estar en el desempleo, va a aumentar la pobreza. Y la represión la van a seguir apretando más. Pero va a llegar un momento en que esto va a salir a las calles, como salió el 18 de abril con los viejitos. Y ahí es donde la clase política tiene que estar lista para liderar un cambio. Y Dios quiera que el dictador, los dictadores y sus secuaces se pongan la mano en la conciencia y sepan que van a llevar al país al despeñadero y que van a crear mucha hambre en el pueblo. Ese es el panorama, no mío, de todos, como dice vos, Luis, de todos los que saben economía. Y eso les digo, sin que se aplique ninguna sanción seria de bloqueo económico como está establecido en la NICAP. Muchachos.